Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Mañana el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución que tiene que ver con Venezuela. Bueno, mañana, que es 9 de agosto, quizás es hoy para quienes nos están viendo en Europa. Una propuesta de resolución que la verdad mucho se la debemos a Dita Charanzova, que es una eurodiputada, que es vicepresidenta del Parlamento Europeo, con la cual vamos a conversar al final de este segmento. Pero primero yo quiero hablarles un poco de lo que es la propuesta y de lo que significa para Venezuela. Hay una propuesta que, digamos, que fue la propuesta de resolución, y está la resolución final. La propuesta contiene algunas cosas que después se eliminaron y que yo creo que hubiera sido importantes que estuvieran en la resolución final, pero como esto se trata de debates entre diferentes corrientes, pues lo que finalmente se aprobó se hizo en base, por ejemplo, a las resoluciones sobre Venezuela que tienen que ver con el golpe de Estado parlamentario, a la situación de Venezuela en el contexto de la pandemia del coronavirus en Venezuela, a las declaraciones de los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y a los informes de Michelle Bachelet, los reportes de ACNUR que declaran que Venezuela está solo detrás de Siria, es decir, Siria es el único país con más refugiados que Venezuela, es el único que nos supera. Y pues también se basaron en las declaraciones del Grupo de Lima, en las declaraciones del Grupo Internacional de Contacto, y se mencionan por supuesto, la situación crítica humanitaria que hay en Venezuela, y se menciona la decisión del 26 de mayo del 2020 y nombran o mencionan al Tribunal Supremo de Venezuela como ilegítimo. Esto es importante, y dice que está controlado por el régimen de Nicolás Maduro, que ratificó injustificadamente a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Son los hechos que se reconocen en la resolución final. Se habla también del nombramiento del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia, cuestionándolo porque estos nombramientos son competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Esto lo dice la resolución. Menciona para ellos es grave que Nicolás Maduro haya ordenado al representante de la Unión Europea que abandonase, que le diera un plazo de 72 horas para que abandonara Venezuela. Se habla también de lo que ha hecho ahí señalan a Nicolás Maduro y no al TSJ, de la campaña contra los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, y también mencionan a Voluntad Popular, pero en el sentido de que Nicolás Maduro lo declara organización terrorista. Hablan de también, hay algo que ellos eliminaron de lo que era el proyecto de resolución. Cuando mencionan las elecciones, dice que la comunidad internacional, incluida la Unión, ha rechazado firmemente la farsa electoral, así la llaman, y las acciones ilegales que esta actuación ha dejado, dice que esta actuación ha dejado reducido al mínimo el espacio democrático en el país, y al final dice que se espera que haya unas elecciones en Venezuela, hablan de un gobierno nacional de emergencia, equilibrado e inclusivo, integrado por todos los sectores políticos y sociales democráticos del país y capaz de abordar las necesidades humanitarias actuales. Y entonces el documento original decía que Nicolás Maduro no puede formar parte de ese gobierno de transición, y eso lo eliminaron. Es decir, dejaron como posible como una posibilidad que Nicolás Maduro forme parte
de ese gobierno de emergencia, o por lo menos la representación de Nicolás Maduro. Hablaron del aumento del número de presos políticos e incluso que también hay 11 ciudadanos europeos que están detenidos en Venezuela. Mencionan que Nicolás Maduro no ha proporcionado información transparente y no ha aceptado la ayuda y la asistencia humanitaria internacional, que no le ha concedido prioridad a las necesidades y a los derechos de las capas más vulnerables de la población. Mencionan, repito, el informe del 2 de julio del 2020 de la alta comisionada Michelle Bachelet de la ONU. Dicen que hablan del tema de la extracción de oro por parte de Nicolás Maduro para financiar a grupos armados irregulares. Eso es muy importante que la Unión Europea lo reconozca. Dice que son necesarias actuaciones eficaces para detener la amenaza para la seguridad de toda la región que constituye la alianza entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y los grupos terroristas y los grupos armados organizados que llevan a cabo sus actividades delictivas en Venezuela. Eso es lo que no se entiende, que reconozcan esto, pero que se ocuparan de no declarar como una condición que Maduro no forme parte tanto de un gobierno de emergencia nacional como de unas elecciones. Dice que acoge con satisfacción las promesas de donación y los esfuerzos de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Y además dice que ahí se obtuvieron 319 millones de euros que van a ser invertidos dentro y fuera de Venezuela. Y se especifica en la resolución final que 156 millones van dirigidos a la asistencia humanitaria, 136 millones a programas de desarrollo y 27 millones a lograr la estabilidad y la paz. Lo dicen de esa manera. Insiste en que los fondos prometidos lleguen a su destino, es decir, que haya transparencia. Rechaza las violaciones del funcionamiento democrático constitucional y transparente de la Asamblea Nacional, las violaciones al funcionamiento democrático constitucional y transparente de la Asamblea Nacional y los actos de intimidación y violencia con el nombramiento del CNF, es reiterativo en esto. Y esta parte, este es el original, la parte donde dice que con Nicolás Maduro en el poder no se pueden celebrar unas elecciones justas, transparentes y creíbles. Eso lo eliminaron y fue sustituido por lo siguiente. Fue sustituido por reitera que hay que respetar las instituciones democráticas y las leyes, que eso es una condición fundamental para lograr una solución a la crisis en Venezuela para el beneficio de la gente, y hace un llamado urgente para la creación de condiciones que lleven a una elección presidencial y legislativa transparente y creíble basado en un calendario acordado, condiciones justas para todos los actores, transparencia y presencia de observadores internacionales creíbles como la única forma de salir de la crisis, rechazando cualquier acción violenta o militar. Eliminaron, repito, la parte que dice que con Nicolás Maduro en el poder no se pueden realizar elecciones. Mencionan también, exigen la puesta en libertad inmediata de todos los presos políticos, el fin de la tortura, los malos tratos y el acoso a los opositores políticos, y apoya todas las investigaciones que la Corte Penal Internacional está haciendo sobre los delitos y actos represivos que han sido perpetrados por el régimen venezolano. Y hay algo que eliminaron también, que estaba en el documento original, que es que condena la intromisión de Cuba en los servicios secretos y de seguridad de Venezuela y la exportación de técnicas represivas. Eso fue eliminado del documento que va a ser aprobado el día de mañana. Así que creo que son las cosas más importantes. Habla de los grupos vulnerables en Venezuela, es bastante, digamos que detalla bastante lo que es la crisis, y hay algo importante que no estaba en el documento original y sí aparece en el definitivo, y es que menciona la detención de Alex Saab como un ejemplo de los grados de corrupción
que hay en Venezuela en contraste con la pobreza que sufre el pueblo venezolano. Y en cuanto a los países que han recibido a los migrantes venezolanos, los menciona específicamente. Menciona a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Panamá, Argentina, algunos países de la Unión Europea y del Caribe, y exige en el documento la Unión Europea, le exige a la Comisión Europea y al Servicio de Acción Externa continuar cooperando con estos países, no solo proveyéndoles asistencia humanitaria, sino más recursos y políticas de desarrollo. Eso es lo que se va a aprobar el día de mañana, creo que es lo más importante. Lamento yo particularmente que se haya eliminado expresamente, decía el original, que Nicolás Maduro no podía participar en elecciones y que no se podían hacer elecciones con Nicolás Maduro en el poder. Eso fue eliminado. A continuación vamos a conversar con la eurodiputada Dita Charanzova. Bueno, sobre esta propuesta de resolución vamos a conversar con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova. Gracias, señora Charanzova, por atendernos. Yo sé que es cortico el tiempo que tenemos. Buenas noches. Buenas noches. Mañana finalmente se va a votar, ya hemos hablado previamente de este proyecto de resolución. Mañana se va a votar en el Parlamento. Esto ya se había, creo que ya se había aprobado en diciembre, pero mañana se va a votar. El texto, que ya obviamente usted lo conoce bien y conoce bien el tema de Venezuela, ya consiguió el consenso del Grupo Popular, el Grupo Socialista y de los liberales, pero ¿usted está contenta con el resultado? ¿Qué le quitaría? ¿Qué le añadiría? Quiero aclarar que en diciembre tuvimos el debate, pero el texto de resolución solo se redactó esta semana. Tuvimos el debate inicial en diciembre y se decidió esperar hasta que se celebrara la conferencia de donantes y por eso tenemos la resolución solamente ahora. Pero desde entonces, como todos sabemos, la situación sigue empeorando en Venezuela. Primero, el alto riesgo de COVID en un país que ya tenía un sistema de salud al borde de colapso. Segundo, el incremento de represión por parte del régimen. Las últimas cifras reflejadas en el informe de la alta comisaria Bachelet la semana pasada. También los ataques explícitos para silenciar a partidos de la oposición y últimamente también la decisión de expulsar a nuestra embajadora de la Unión Europea de Venezuela. Yo personalmente preferiría un texto aún más fuerte, pero para mí lo que es más importante es que ahora tenemos una gran mayoría que apoya este texto de resolución. Yo personalmente añadiría dos cosas. Primero, que mencione y condene el papel importante de Cuba en el sistema de seguridad y de represión en Venezuela. Y segundo, yo también pediría que los países europeos revoquen las acreditaciones de los embajadores de Maduro ahora, porque como no reconocemos a Maduro como presidente legítimo y es hora también ahora de reflejar esto en nuestra relación diplomática. Sí, lo que respecta a Cuba creo que sí lo vi, por lo menos en la propuesta de resolución que analicé antes, que la leí, acerca de lograr que Cuba salga del sistema de seguridad de Venezuela. Lo de los embajadores sí no lo vi en la propuesta de resolución, que sería lo lógico, ¿no? Si no se reconoce a Maduro, no se debería reconocer tampoco a sus representantes diplomáticos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. El tema de Venezuela no va a estar el tema de Cuba no va a estar en la resolución final, desgraciadamente. Pero en cuanto a
al hecho que tenemos que revocar las acreditaciones de los embajadores del régimen de Maduro. Esto no está explícitamente mencionado en la resolución, pero lo que está ahí, eso era muy importante para mí, es de subrayar la importancia que los Estados miembros de la Unión Europea, que ellos tienen que aceptar los representantes del presidente legítimo de Juan Guaidó. Dita, hay una gran preocupación sobre el tema de los fondos que se obtuvieron con la conferencia, ¿no? El tema del manejo de los fondos, porque hasta ahora pues ha habido, digamos, una falta de claridad, en el sentido que no se le ha dicho a los venezolanos cómo se han manejado los fondos, diferentes fondos que se han destinado a la ayuda humanitaria, sobre todo con el tema de la migración, que se reconoce, creo que también en la resolución, que Venezuela es el segundo país con más refugiados después de Siria. ¿Qué va a hacer el Parlamento Europeo para que esos fondos sean realmente invertidos en esta crisis humanitaria? Vamos a seguir presionando sobre todo a la Comisión Europea que hay unas reglas estrictas en cuanto al uso de estos fondos. En la Unión Europea tenemos también el Tribunal de Cuentas Europeo de la Unión Europea, que es una institución externa independiente de la Unión Europea y es la institución que audita los ingresos y los gastos de la Unión Europea, pero también maneja fondos de la Unión Europea y hay también los fondos que se dirigen o que reciben ayuda de la Unión Europea, también los países terceros, pues es decir, habrá un control de la parte de la Unión Europea. Hablando de las sanciones, la semana pasada el Consejo Europeo añadió algunos nombres, 11 nombres a la lista de sancionados por la Unión Europea. ¿Cómo se van a hacer efectivas estas sanciones, sobre todo después de lo que hemos conocido que ocurrió con Delcy Rodríguez en España, y también cómo el señor Borrell pues defendió la libertad de España o el derecho de España a ser el que actúe con respecto a esto? Yo he estado pidiendo sanciones selectivas desde 2014 y ahora estoy contenta de ver que también vemos que las sanciones funcionan, porque la expulsión de nuestra embajadora en Caracas fue claramente una reflexión, refleja el endurecimiento de las sanciones europeas y demuestra que están teniendo algún efecto. Pues yo personalmente apoyo esta nueva lista. Yo diría que hay que hacer un paso aún más adelante, es decir, que hay que también tener las sanciones que se dirijan a los familiares de los sancionados y también que los Estados miembros, eso es el caso, respeten e implementen las sanciones. Espero que la situación que has mencionado, el caso de Delcy en enero, no solo no se repita, sino que sea una llamada de atención para que los Estados miembros cumplan con las sanciones y que el Consejo vigile mejor la aplicación de estas. También un tema que yo estoy muy contenta que está en la resolución, que era siempre un punto clave para mí, es pedir la prohibición de la venta y circulación del oro de sangre venezolano en Europa. Eso sería bien importante y le cerraría más los caminos financieros al régimen de Maduro. Una pregunta final. Cuando se dice que esto se va a aprobar por mayoría, ¿quiere decir que hay una minoría que no quiere votar por esta resolución? ¿Quiénes conforman esa minoría? Vamos a ver por el momento lo que sabemos, que es una resolución conjunta de los liberales, de PPE,
de los socialistas, vamos a ver qué va a hacer el grupo de los conservadores y el resto del Parlamento. Pero estoy muy contenta que tenemos los tres grupos, los más grandes grupos políticos en el Parlamento Europeo que han firmado esta resolución. Es un mensaje muy importante y es un mensaje para el régimen de Maduro, pero también un mensaje positivo para las fuerzas democráticas en Venezuela. Definitivamente. Muchísimas gracias, Dita Charanzova, sobre todo por este apoyo para los venezolanos, porque así lo sentimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, con esto me despido hasta mañana y pues mañana vamos a tener un programa especial, no se lo pierdan, que habla de la verdadera situación en Venezuela. Hasta mañana.